Buenos días, mis queridos educandos. Buenos días, querido profesor. Hoy vamos a trabajar las aplicaciones del movimiento uniformemente acelerado. Tenemos las dos siguientes situaciones. Usted tiene un avión, hay un avión que viaja a 200 metros por segundo. Si se necesita, lanzar un proyectil que impacte o de alguna manera que llegue en este punto al avión. Entonces, está determinado que el avión está a 1 kilómetro del punto donde se espera el encuentro y a 500 metros de la vertical con respecto a donde se va a lanzar el proyectil. ¿Listo? Entonces, esta sería la situación 1. La segunda situación es también se requiere que lanzar un proyectil que impacte ya a este automóvil o que llegue hasta este automóvil y está a una distancia desde el punto de impacto de 400 metros, que está a una distancia de 600 metros de donde se va a lanzar el proyectil. ¿Listo? Se necesita determinar con qué velocidad inicial se deben lanzar los proyectiles para que llegue a este punto, para que lleguen los dos al mismo tiempo en este punto y al mismo tiempo en este punto. ¿Me dice entender la situación problema? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a nombrar las 1 y 2. En ambos, la gravedad va a ser la aceleración del movimiento. Y recuerden que como es un movimiento parabólico, se va a descomponer en dos tipos de movimiento. Uno en el eje Y, que es movimiento uniformemente acelerado, y otro en el eje X, que es movimiento rectilíneo uniforme, para ambos casos. Lo primero que yo voy a determinar con los datos que me dan, es el tiempo que voy a emplear. Entonces, para acá. Miren, en este caso, el tiempo que va el avión desde acá hasta acá tiene que ser el mismo tiempo que va el proyectil desde acá hasta acá. Y en este caso, el tiempo que va el automóvil desde acá hasta acá tiene que ser el mismo tiempo que va el proyectil desde acá hasta acá. ¿Ok? Entonces, en el primer caso, lo que nosotros vamos a encontrar es el tiempo de ¿qué? De subida. En el segundo caso, lo que vamos a encontrar es el tiempo de ¿qué? De vuelo. Entonces, ojo, como el avión y el automóvil se desplazan con movimiento rectilíneo uniforme, la única ecuación es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Y acá espejo el tiempo. ¿Sabes qué sería igual el tiempo? Distancia sobre velocidad. Entonces, para el primer caso, vuelvo y reitero, voy a hallar el tiempo de subida. El tiempo de subida es la distancia, que son 1000 metros. Sobre la velocidad, que es 200 metros sobre segundo. Metro de cancela con metro, aplicando la velocidad de la oreja, el segundo sube el numerador, y 1000 dividido 200 me da 5 segundos. Quiere decir que el tiempo del proyectil en subida debe ser 5 segundos. Ahora vamos a ver el tiempo de vuelo del otro proyectil. Entonces nos venimos por acá. El tiempo de vuelo en el caso 2. La distancia son 400 metros y la velocidad son 30 metros por segundo. Miren los datos que tenemos acá. Distancia 400 metros y velocidad 30 metros por segundo. Obtengo un tiempo de vuelo de 13,3 segundos. ¿Listo? Yo necesito, entonces si el tiempo de vuelo es 13,3 segundos, ¿cuál será el tiempo de subida? La mitad. Entonces el tiempo de vuelo dividido 2 me da 6,7 segundos. Muy bien, continuemos. Entonces yo necesito determinar la velocidad inicial en cada punto. Voy a aprovechar que en este punto, ¿cuánto vale la velocidad de Y? 0. ¿Ok? En este punto, ¿cuánto vale la velocidad de Y? 0. Entonces voy a aprovechar que en el tiempo de subida la velocidad en Y vale 0. Entonces voy a utilizar esta ecuación, velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Recuerden que aquí la aceleración es la gravedad. Tenemos la ecuación ya aquí copiada. Despejemos de acá, perdón, no, ya, de aquí, desde esta voy a despejar la velocidad inicial. ¿Cómo pasa? La velocidad inicial en Y va a ser igual a menos gravedad por tiempo, ok. Esto. Despejemos desde aquí la velocidad inicial. ¿Cuánto vale este? 0. ¿Y la gravedad que es negativa, cómo pasa al otro lado? Positiva. Entonces me quedaría velocidad final en Y más gravedad por tiempo. ¿Esta velocidad final en Y cuánto vale? 0. Entonces obtengo que es igual a la gravedad por el tiempo. Vamos a asumir en este caso que la gravedad ¿cuánto vale? 10. ¿Y el tiempo cuánto? 5. ¿Cuál tiempo debemos utilizar? El
5 obtengo 50 metros por segundo. Esta sería la velocidad inicial en Y en el primer caso. Ahora en el segundo caso aplicamos lo mismo. Entonces la velocidad inicial en Y va a ser igual a la gravedad. La gravedad, que está más o menos que es 10, por el tiempo de subida, que en este caso nos dio ¿cuánto? 6,7. Luego tengo una velocidad inicial en Y de 67 metros. Entonces ya bueno, ya obtuvimos la velocidad en Y. ¿Qué nos falta? La velocidad en X. Como en X no hay aceleración, el movimiento es rectilíneo uniforme. Entonces, como tengo el tiempo que se demora en ir de un sitio al otro y tengo la distancia, puedo aplicar o determinar la distancia, perdón, la velocidad, aplicando esta relación. Velocidad inicial en X, en el primer caso, distancia sobre tiempo. ¿Cuál va a ser la distancia? Les miramos 500 metros. ¿Y cuál va a ser el tiempo? El tiempo de subida que nos dio acá, el tiempo de subida, 5 segundos. Entonces obtenemos 500 metros sobre 5 segundos, que me da 100 metros sobre segundo, por segundo. Del mismo modo vamos a hallar la velocidad en X en el otro caso. Miren, ¿la distancia cuál es? 600. ¿Y el tiempo de subida cuánto me dio? 6,7. Entonces sería, el tiempo de eso. En este caso, perdón, en este caso tiene que ser el tiempo de subida sino el tiempo de vuelo. Muy bien, gracias. Entonces sería 600, que es la distancia, sobre el tiempo de vuelo, que es 13,3 segundos. ¿Cuánto me da? 45,12 metros sobre segundo. Bueno, pero yo necesito determinar la magnitud del vector. Entonces aplico Pitágoras. Entonces la magnitud del vector, ¿cuál va a ser? En el primer caso, raíz cuadrada de la velocidad inicial en Y, que es 50, perdón, en ambas elevadas al cuadrado. Entonces, Y al cuadrado más X al cuadrado, obtengo una velocidad de 111,8 metros por segundo. En este caso se realiza lo mismo, entonces sería raíz cuadrada de 45,8 al cuadrado más 37 al cuadrado, obtengo una velocidad de 80,77 metros sobre segundo. Esta sería la magnitud de la velocidad con que le debe ser lanzado. Pero ¿cuál es el ángulo, la dirección? Entonces aplico la inversa de la tangente. Entonces en el primer caso sería tangente a la menos 1 de Y. Entonces en este caso nos equivocamos, porque ¿cuál es Y? Vamos a realizarlo, vamos a terminarlo. ¿Cuál es la velocidad en Y? 50. Entonces me diría 50 sobre la velocidad en X, que sería 100. Entonces me daría, mientras operamos este, aquí también sería lo mismo. La velocidad en Y es 67, entonces sería al contrario. 67 sobre 45,11. En este caso, ¿qué se obtiene? Tangente a la menos 1 de 0,5. $26,56 grados. ¿Y de este? $56,04 grados. ¿Listo? Entonces, en los dos casos, miren, el proyectil que he lanzado en el primer caso debe ser lanzado con una velocidad de 111,8 metros por segundo y en una dirección de 26,56 grados respecto a X, o al noroeste. Y en el segundo caso debemos lanzar el proyectil con una velocidad de 80,77 metros por segundo y en una dirección de 56,04 grados. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí,